El cirujano me salvó del río después de saltar con mi vestido de novia. Pero cuando lo levantó para comprobar si aún estaba viva, no podía creer lo que vio escondido bajo la tela. El calor de finales de agosto se cernía sobre Chicago como una pesada manta, presionando contra las paredes de cristal del centro médico universitario. En el interior, las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre pasillos blancos y estériles, donde un ligero olor antiséptico se aferraba a cada superficie. El doctor Ethan Blake caminaba lentamente por el pasillo, con su bata de laboratorio colgando holgadamente de sus hombros. El peso de los últimos días estaba grabado profundamente en su rostro. Había sido cirujano durante más de una década, tiempo suficiente para saber que no todas las vidas podían salvarse. Pero esta vez era diferente. Esta vez lo llamaban asesino. Los padres de Angelina Parker, de 13 años, amenazaban con demandar al hospital. Convencida de que Ethan era responsable de la muerte de su hija, los gritos de su madre todavía resonaban en sus oídos. «La mataste. Mataste a mi bebé». Un coro de dolor y rabia que ninguna cantidad de razonamiento podía silenciar. El padre había intentado calmarla, incluso le había dicho a Ethan que conocía los riesgos, pero nada de eso importaba ahora. Su pequeña se había ido y, a los ojos de la ley, alguien tenía que pagar. La verdad era más complicada, como siempre lo es. La decisión de operar a Angelina no había sido de Ethan. Había sido tomada por el doctor Nathan Blake, el ambicioso y joven cirujano que resultaba ser el hijo del jefe de cirugía. Nathan había regresado recientemente de una residencia en Londres y se comportaba con una especie de arrogancia que provenía del privilegio y una confianza desmedida. El caso era desesperado, un defecto congénito tan grave que la mayoría de los niños con él no superaban la infancia. Angelina había sobrevivido hasta los 13 años, pero su estado se había deteriorado rápidamente. Los mejores cirujanos del país se habían negado a operar, considerándolo una causa perdida. Nathan, ansioso por demostrar su valía, lo veía de otra manera. Quería la gloria. Quería tener éxito donde otros se habían negado. Ethan había intentado advertirle. En la sala de personal, detrás de una puerta entreabierta, había oído a Nathan desestimar las preocupaciones de otros médicos, presumiendo de haber observado procedimientos similares durante su estancia en el extranjero. Ethan había negado con la cabeza en silencio. Con el equipo que tenían y en el estado en que se encontraba Angelina, la cirugía estaba casi condenada al fracaso. Pero Nathan no quería consejos, especialmente de alguien a quien veía como parte de la vieja guardia. Luego, en la mañana de la operación, Nathan simplemente no apareció. Sin explicación, sin una llamada, simplemente desapareció. El jefe del departamento, su padre, acorraló a Ethan en el pasillo. «Tendrás que sustituirlo», dijo, como si fuera un inconveniente menor. Ethan dudó. «¿Qué hay en el programa?» «Solo Angelina Parker», respondió el hombre mayor. Ethan se quedó helado. «No, no lo haré. Morirá en la mesa. Sabes que lo hará». Pero entonces apareció el padre de Angelina, con los ojos rojos y desesperados. «Por favor», suplicó. «Conocemos los riesgos, pero si hay la más mínima posibilidad, aunque sea una semana más con ella, la aceptaremos. Ella quiere luchar. Por favor, no se rinda con ella». La determinación de Ethan comenzó a flaquear. En contra de su buen juicio, y con las firmas de los padres en los formularios de consentimiento, se preparó para la cirugía. La cirugía transcurrió como se esperaba, es decir, salió mal. El frágil cuerpo de Angelina no pudo soportar la tensión. A pesar de todas las precauciones, de cada decisión cuidadosamente medida, ella se fue menos de una hora después de colocar la última sutura. Ethan entró en la sala de espera con los ojos vacíos y le dijo a la familia lo que ya temían, que su hija se había ido. Su madre se derrumbó, gritándole entre lágrimas. Su padre discutió con ella, diciendo que habían conocido los riesgos, pero su dolor era más fuerte que la razón. Y cuando ella juró ver a Ethan entre rejas, él no tuvo fuerzas para discutir. Esa noche, Ethan salió del hospital mucho después de que el sol se hubiera puesto. El cielo sobre la ciudad estaba pintado de tonos apagados de naranja y violeta. El zumbido del tráfico y la lejana sirena de una ambulancia se sentían extrañamente lejanos, como si el mundo hubiera seguido adelante sin él. Solo tenía 35 años, pero se sentía como si tuviera 100.
No tenía a nadie esperándolo en casa. Hubo un tiempo en que sí, una esposa a la que había amado profundamente. Pero su matrimonio se había derrumbado bajo el peso del resentimiento y las decepciones no expresadas. Ella había soñado con convertirse en actriz en Nueva York, y la maternidad, decía, arruinaría su figura. Cuando quedó embarazada, eligió su carrera por encima de su hijo y de él. Ese fue el día en que algo dentro de Ethan se rompió. Ahora su casa estaba en silencio, salvo por el suave caminar de unas patas sobre el suelo. Tanya, una perrita callejera y luchadora que había encontrado abandonada junto a un contenedor una tarde de lluvia, era su única compañera. La había llamado, quizás masoquistamente, como su exesposa. Ella lo recibía cada noche con una alegría sin filtros, ajena a la ruina que llevaba dentro. Ethan se hundió en su sofá. La habitación estaba oscura, salvo por el parpadeo de los faros de los coches que pasaban. Sus manos, tan firmes en el quirófano, temblaban mientras las miraba. En algún lugar, una familia lloraba a su hija. En algún lugar, una madre susurraba su nombre con odio, y en algún lugar profundo de su interior, se preguntaba si tenían razón. El sol de la tarde había comenzado a ponerse, pero el calor todavía se aferraba a las calles de Chicago como una segunda piel. El zumbido del tráfico flotaba desde abajo mientras el Dr. Ethan Blake cruzaba el puente sobre el río Chicago. Sus pensamientos todavía estaban enredados en el caos del hospital. Las palabras de la madre de Angelina resonaban en su cabeza a cada paso. Asesino, asesino. Se dijo a sí mismo que respirara, que dejara ir el día, pero la culpa pesaba sobre su pecho como un peso que se negaba a moverse. Entonces, un movimiento en el otro extremo del puente llamó su atención. Al principio pensó que era una sesión de fotos, una joven con un vestido de novia, el encaje ondeando con el viento cálido. Pero no había fotógrafo, ni novio, ni invitados de boda. Estaba sola y estaba subiendo la barandilla. «Oiga», gritó Ethan, echando a correr. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la mujer pasó una pierna por encima del borde, luego la otra, y con un movimiento repentino y desesperado, saltó. El chapoteo rompió el silencio como una explosión. Por una fracción de segundo, Ethan se quedó paralizado, observando la tela blanca arremolinarse en el agua oscura de abajo. Entonces, el instinto se apoderó de él. Dejó caer su bolso, se quitó los zapatos de una patada y saltó por encima de la barandilla. El impacto con el río fue más duro de lo que esperaba. Una bofetada fría contra el pesado aire de verano. Salió a la superficie, jadeando, y escudriñó el agua. Allí, el vestido blanco flotaba justo debajo de la superficie, arrastrándola hacia abajo por su peso. Nadó con fuerza hacia ella, la corriente tirando de sus brazos. Cuando la alcanzó, pasó su brazo bajo sus hombros y pateó hacia la orilla, con los pulmones ardiendo. «Quédate conmigo», murmuró, aunque sus ojos estaban cerrados y su cuerpo flácido. Cuando la arrastró a la orilla fangosa, sus músculos gritaban de dolor. Comprobó sus vías respiratorias, todavía respiraba, débilmente, pero respiraba. Inclinó su barbilla y le dio 2 respiraciones rápidas. El agua brotó de sus labios y tosió débilmente, un sonido que lo llenó de alivio. «¿Puedes oírme?», preguntó Ethan. Sus párpados se agitaron, pero su mirada estaba vacía, desenfocada, como si estuviera en un lugar muy lejano. «Está bien. Estás a salvo ahora». Su vestido estaba empapado y sucio. Su pelo, enredado y pesado por el agua del río. No olía a alcohol. En cambio, su aliento era extrañamente limpio, sus pupilas desenfocadas. No era embriaguez, pensó Ethan. Algo más andaba mal. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza y comenzó a llorar. Sollozos suaves y rotos que cortaban más profundo que cualquier palabra. «De acuerdo», dijo Ethan en voz baja. «Entonces te llevaré a casa». El taxista apenas parpadeó cuando vio a la novia chorreando al lado de Ethan. Chicago había visto cosas más raras. De vuelta en su pequeño apartamento, Ethan le entregó una toalla, encontró una camiseta y unos pantalones de chándal de gran tamaño y le mostró el baño. Cuando salió, sus pasos eran inseguros, sus ojos vidriosos. La guió hasta el sofá y la cubrió con una manta. Murmuró algo incoherente antes de caer en un sueño profundo y pesado.
Fue solo entonces, mientras le subía la manta hasta los hombros, que notó una fina cicatriz en su rodilla, una línea quirúrgica nítida. Ethan frunció el ceño. Conocía esa cicatriz. La había suturado él mismo hacía casi un año en una paciente que había sido traída por un grupo de motociclistas, una chica sin nombre de la calle, herida y sola. La miró a la cara mientras dormía, tratando de reconciliar el recuerdo con la mujer que tenía delante. No una fugitiva con vaqueros rotos, sino una novia de seda y encaje. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas, pero la mujer en su sofá no estaba mejor. Su habla era arrastrada, sus pensamientos dispersos, sus movimientos lentos y mecánicos. Esto no era una resaca. El instinto de Ethan le gritaba que algo más profundo andaba mal. «Vienes conmigo», dijo suavemente. Ella no discutió. En el hospital, una serie de pruebas confirmaron su sospecha. No había signos de alcohol o traumatismo craneal, pero sus análisis de sangre mostraron niveles peligrosamente altos de medicación psicotrópica, mucho más allá de cualquier dosis terapéutica. Era suficiente para alterar su función motora, su memoria, incluso su voluntad. Ethan miró el informe en silencio. No fue un accidente. No fue un intento equivocado de automedicación. Alguien la había drogado, y lo había hecho deliberadamente. La miró de nuevo, acostada inconsciente en la camilla, con su vestido de novia doblado cuidadosamente en una bolsa a su lado. La chica de la calle sin nombre de hacía un año y esta misteriosa novia eran la misma persona. Y de alguna manera, su historia había chocado con la suya de nuevo. Sintió que algo cambiaba dentro de él, algo que no había sentido desde Angelina, un sentido de responsabilidad, de propósito. Había sacado a esta mujer del abismo una vez. Quizás el destino le estaba diciendo que aún no había terminado. Aguanta, susurró, más para sí mismo que para ella. No voy a dejar que caigas de nuevo. El pitido constante del monitor cardíaco llenaba la pequeña habitación del hospital mientras la mujer se movía bajo la delgada manta blanca. Sus párpados se agitaron y luego se abrieron por completo, revelando unos ojos grandes y confundidos. Por un momento, miró al techo como si intentara recordar dónde estaba. Luego su mirada se desvió, posándose en el hombre que estaba de pie en silencio cerca de los pies de su cama. «Buenos días», dijo el doctor Ethan Blake suavemente, con un tono firme y tranquilo. «Estás en el centro médico de la Universidad de Chicago. Te trajeron aquí después de una caída al río. ¿Cómo te sientes?» Su voz era débil cuando respondió: «Siento la cabeza llena de niebla y todo se ve borroso». «Es de esperar», dijo Ethan. «Tenías altos niveles de medicación psicotrópica en tu sistema. ¿Recuerdas haber tomado algo? ¿Pastillas? ¿Alcohol?» Ella negó lentamente con la cabeza. «No bebo. No puedo. Y no tomé nada». «¿Cómo te llamas?», preguntó Ethan. «Elise», susurró. «Elise Walker. Tengo 26 años». El nombre se instaló en el aire estéril entre ellos. Elise Walker. La mujer del vestido de novia finalmente tenía un nombre. Ethan asintió, animándola. «¿Recuerdas lo que pasó antes de que terminaras en el agua?» Su ceño se frunció mientras unía los fragmentos. «Hubo una boda. La mía. Me casé con Daniel Walker. Y luego empecé a sentirme extraña, débil. Mis pensamientos no tenían sentido. Daniel dijo que probablemente era agotamiento. Me llevó al río, dijo que el aire fresco ayudaría. Luego me preguntó si lo amaba. Me dijo que si lo hacía, debía demostrarlo. Y entonces estaba corriendo. Alguien me perseguía. Después de eso, todo se vuelve oscuro». La mandíbula de Ethan se tensó. Era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la historia no cuadraba. «¿Te dio Daniel algo de comer o beber antes de que empezaras a sentirte así?» Elise pensó mucho y luego asintió. «Zumo, un poco de ensalada. Eso es todo. Nada más». «No», dijo con firmeza. «Lo juro». Ethan tomó una nota en su historial, pero la inquietud en su pecho se hizo más pesada. Durante los días siguientes, mientras la droga se eliminaba lentamente de su sistema, Elise comenzó a hablar más,
y con cada conversación, su historia se desarrollaba como una flor magullada abriéndose en cámara lenta. Había crecido en el sistema de acogida. Una niña olvidada, pasada de un hogar indiferente a otro. Luchábamos como lobos en ese lugar, dijo una tarde mientras Ethan comprobaba sus constantes vitales. No se trataba de ser malos. Era supervivencia. Si no luchabas, te devoraban vivo. De adolescente, salió del sistema sin nada más que una bolsa de basura con ropa y un corazón lleno de rabia. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Camarera, limpiadora, conserje, y todos terminaban de la misma manera. La gente cree que puede hablarte como a basura porque no eres nadie, dijo con amargura. Y yo no era del tipo que sonríe y asiente. Si alguien me faltaba al respeto, yo devolvía el golpe. Literalmente. Una noche lo cambió todo. Caminaba a casa cuando vio a dos hombres golpeando a un hombre mayor fuera de una tienda. Ni siquiera lo pensé, recordó. Simplemente me metí. Al final huyeron. Él estaba magullado y sangrando, pero vivo. El hombre al que había salvado resultó ser Harold Walker, un rico hombre de negocios sin herederos. Era solitario y terco, y por razones que ella nunca entendió del todo, la tomó bajo su protección. Me llamaba su hija, dijo Elise, su voz suavizándose. Me enseñó a dirigir una empresa, a estar en una sala de juntas y no inmutarme. Dijo que tenía buena cabeza y un corazón más fuerte. Cuando se estaba muriendo de cáncer, me lo dejó todo a mí, la empresa, la finca, todo. Fue después de la muerte de Harold cuando Daniel entró en su vida, el único sobrino de Harold. Me dijo que no le importaba el dinero ni la empresa, dijo Elise. Dijo que me amaba por quien era, y yo le creí. Se casaron rápidamente, quizás demasiado rápido, y casi inmediatamente después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Elise experimentó repentinas lagunas de memoria, confusión y brotes de paranoia. Daniel insistió en que viera a un psiquiatra. El médico le diagnosticó esquizofrenia, un diagnóstico que nunca fue confirmado por más pruebas. No se sentía real, dijo Elise, retorciendo la manta del hospital en sus manos. Sentía que estaba desapareciendo, como si otra persona se estuviera apoderando de mi vida. Ethan escuchó en silencio, con expresión grave. Todo en la historia parecía incorrecto. La psicosis no aparece de la noche a la mañana. No desaparece a medida que las drogas abandonan su sistema. Y ciertamente no cuadraba con el informe de toxicología que tenía en su portapapeles. Elise, dijo finalmente, quiero que tengas mucho cuidado. No comas ni bebas nada de Daniel. Ni un sorbo de agua, ni un bocado de comida. Y si te trae algo, cualquier cosa, guarda una muestra y tráemela. La analizaremos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Crees que me está haciendo esto? Creo que aún no sabemos lo suficiente, respondió Ethan con cautela. Pero he visto suficientes casos como este para saber que a veces el peligro no está en tu cabeza. Está de pie justo a tu lado. Durante un largo momento, Elise no dijo nada. Luego asintió lentamente. De acuerdo, haré lo que dices. Ethan le dedicó una sonrisa tranquilizadora, pero su mente ya estaba acelerada. La cicatriz en su rodilla, las drogas en su sangre, el marido que quería que la declararan loca. Demasiadas piezas apuntaban a la misma conclusión. Y si tenía razón, la pesadilla de Elise Walker no había hecho más que empezar. 3 días después, el ritmo constante del hospital había vuelto. Los mismos pasillos estériles, el mismo suave zumbido de las máquinas, pero algo en el aire alrededor de la habitación de Elise Walker había cambiado. Estaba sentada apoyada en la barandilla de la cama, su piel ya no pálida y húmeda, sus pensamientos más claros ahora que las drogas casi habían desaparecido de su sistema. Ethan Blake pasaba cada pocas horas, comprobando sus constantes vitales, ajustando su tratamiento y tratando, sin éxito, de deshacer el nudo de sospecha que crecía en su pecho. Esa tarde, un golpe en la puerta rompió la monotonía. Daniel Walker entró en la habitación con un ramo de rosas de color rosa pálido. Sus ojos se movieron nerviosamente de Elise a Ethan. Ahí estás, dijo con una alegría forzada. Me diste un susto de muerte. Un minuto estás a mi lado, al siguiente desapareciste. Ethan lo observó de cerca. No desapareció sin más, señor Walker.
¿Saltó a un río? La sonrisa de Daniel vaciló. Estaba llamando a una ambulancia. Estaba actuando de forma extraña, desorientada. Me di la vuelta y ya no estaba. Pensé que había salido a caminar. Nunca imaginé, se interrumpió, sacudiendo la cabeza como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para terminarlo. Y Liz bajó la mirada hacia la manta en su regazo. No me seguiste, dijo en voz baja. Daniel se acercó. No sabía dónde fuiste. Te llamé y te llamé. Y Liz estaba aterrorizado. Sus palabras podrían haber sonado convincentes para otra persona, pero Ethan había visto demasiados maridos desesperados en demasiadas salas de examen para dejarse engañar. El tono de Daniel era ensayado, sus ojos demasiado calculadores. Se fue después de unos minutos, prometiendo volver al día siguiente. Y lo hizo, esta vez con un termo de té de hierbas que juró que ayudaría a Elise a relajarse. Solo un sorbo, insistió Daniel. Es manzanilla y lavanda. Te sentirás mejor. Elise dudó. La advertencia de Ethan resonaba en su mente, pero en contra de su buen juicio, bebió. Los resultados fueron casi inmediatos. En una hora, la niebla comenzó a volver. Su habla se ralentizó, sus pensamientos se enredaron. Por la noche, apenas podía formar una frase coherente. Ethan ordenó otra prueba de toxicología, y los resultados no dejaron lugar a dudas. Su sangre estaba de nuevo saturada con altos niveles de drogas psicotrópicas, la misma clase de medicación que antes. Cuando Ethan le mostró los resultados a Elise a la mañana siguiente, ella se llevó una mano temblorosa a la boca. Es él, susurró. Tiene que ser él. Había otra revelación esperando. El último análisis de sangre contenía un segundo resultado inesperado. Elise, dijo Ethan suavemente. Estás embarazada. Su mano cayó sobre su abdomen como si intentara sentir un latido. Su rostro se puso blanco. No. Todavía es muy pronto, dijo él suavemente. Unas pocas semanas, tal vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No puedo. No puedo tener un hijo con alguien que intentó envenenarme. ¿Y si le hace daño al bebé? ¿Y si? Su voz se quebró. ¿Y si solo se casó conmigo por esto? Ethan se arrodilló junto a su cama. Escúchame. No estás sola en esto. Llegaremos al fondo del asunto y nos aseguraremos de que tú y tu bebé estéis a salvo. ¿Cómo? Susurró ella. Demostrando lo que ha hecho. Pero necesitamos pruebas, y la mejor prueba es una confesión. Así que hicieron un plan. Ethan notificaría al equipo legal del hospital y alertaría discretamente a la policía. Estarían presentes, fuera de la vista, cuando Daniel volviera a visitarla. Y Liz actuaría como si nada hubiera cambiado. 2 días después, Daniel llegó con otro termo. Pensé que te vendría bien más de ese té, dijo, dejándolo en la mesita de noche. Y Liz lo miró, pero no lo tocó. Daniel, comenzó con cuidado. He estado pensando en lo que pasó, en cómo terminé en el río. Él se rió nerviosamente. Estabas confundida. ¿Pasa? No creo que estuviera confundida, dijo ella. Creo que alguien me dio algo. Algo en la expresión de Daniel se endureció. ¿Estás diciendo que yo hice esto? No lo sé, dijo Elise en voz baja. ¿Lo hiciste? El silencio se prolongó. Luego Daniel se burló. Estás imaginando cosas de nuevo. Siempre haces esto. Por eso el médico dijo que necesitas tratamiento. Eres inestable, Elise. Siempre lo has sido. Sus manos se aferraron a las sábanas. Yo no era inestable antes de conocerte. Siempre fuiste inestable, gritó él, dejando caer la máscara. Te di esas pastillas para calmarte porque estabas fuera de control. Estaba tratando de ayudarte. Ethan se adelantó desde su posición cerca de la pared. Le diste las drogas. Daniel se congeló, dándose cuenta de lo que había dicho. Yo no quise. Lo dijiste, lo interrumpió Ethan. Lo admitiste. El rostro de Daniel se sonrojó de ira. ¿Y qué? Soy su marido. Tengo derecho a cuidar de ella.
Y la mitad de todo lo que posee es mío ahora. Así es como funciona el matrimonio. Desde la esquina de la habitación, una voz habló. No cuando el matrimonio se construyó sobre un crimen. Daniel se giró. Dos oficiales uniformados aparecieron a la vista, su presencia llenando de repente la habitación. Daniel Walker, dijo uno de ellos, está bajo arresto por administrar sustancias controladas sin consentimiento y por intento de fraude. La mandíbula de Daniel cayó. Me tendisteis una trampa, escupió. No, dijo Ethan fríamente. Te tendiste una trampa a ti mismo. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Elise observaba en silencio, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Quiero el divorcio, susurró mientras se lo llevaban. Ahora mismo. No quiero volver a verlo nunca más. Ethan le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Entonces eso es exactamente lo que haremos que suceda. El silencio que siguió al arrebato de Daniel fue lo suficientemente agudo como para cortar el aire. Sus palabras aún flotaban allí, crudas y feas. La mitad de todo lo que posee es mío ahora. Así es como funciona el matrimonio. Y entonces, antes de que pudiera retractarse o reformular lo que acababa de admitir, una puerta en el otro extremo de la habitación se abrió con un clic silencioso. Dos oficiales uniformados entraron, seguidos por un detective de paisano que sostenía una pequeña grabadora. Lo oímos todo, dijo el detective con calma. Cada palabra. Daniel se giró, su rostro perdiendo todo color. ¿Qué demonios es esto? Daniel Walker, comenzó el oficial, dando un paso adelante. Está bajo arresto por administrar sustancias controladas sin consentimiento y por intento de fraude. Esperen, esperen. No pueden hacer esto. Daniel retrocedió tropezando, su voz subiendo de tono. No hice nada malo. Solo estaba ayudando a mi esposa. Es inestable. Necesita medicación. El detective levantó la grabadora. Admitió haberla drogado sin su consentimiento. Eso es un delito grave según la ley de Illinois. Los oficiales se acercaron. Daniel retrocedió hasta que sus piernas chocaron con el borde de la cama y entonces no le quedó a dónde ir. Las frías esposas de acero se cerraron alrededor de sus muñecas. Esto es una locura, gritó, luchando contra su agarre. Ella es la loca, no yo. Ella fue la que manipuló a Harold para que le diera todo. Ella es la ladrona, no yo. Me robó mi herencia. Su voz se hizo más fuerte, más desesperada con cada palabra, pero los oficiales permanecieron impasibles. Ethan se quedó quieto, su expresión ilegible, observando cómo el hombre que casi había destruido la vida de Elise se hundía más en el pánico. Se lo llevó todo, gritó Daniel mientras lo arrastraban hacia la puerta. La empresa, la finca. Debería haber sido mío. Todo debería haber sido mío. Elise se quedó helada en su cama de hospital, sus manos agarrando las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No se inmutó. No lloró. Simplemente miró al hombre al que había jurado amar y honrar, ahora escupiéndole odio mientras se lo llevaban esposado. ¿Tiene algo que le gustaría decir antes de que nos vayamos?, preguntó el detective, deteniéndose en el umbral. La voz de Elise era apenas un susurro, pero cada palabra fue firme. Sí, dijo. Quiero el divorcio. Inmediatamente, la cabeza de Daniel se giró bruscamente, su rostro contraído por la rabia. No puedes dejarme, gruñó. Me necesitas. No eres nada sin mí. Pero Elise no respondió. Simplemente lo miró con una expresión que no era de ira ni de miedo. Era algo más frío, algo definitivo. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, ella tenía el control. La puerta se cerró detrás de ellos y la habitación volvió a quedar en silencio. Elise exhaló temblorosamente, llevándose una mano temblorosa al estómago. Hace 2 semanas, susurró, más para sí misma que para nadie. Hace 2 semanas, caminaba hacia el altar, y ahora, su voz se quebró, y las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron libremente por sus mejillas. Ethan se acercó a su lado y le puso suavemente una mano en el hombro. Lo siento, dijo en voz baja. Ojalá pudiera decir algo para hacer esto más fácil, pero sé que las palabras no sirven de mucho en este momento. Elise negó con la cabeza.
Estaba tan segura de que me amaba. Creí cada palabra, y ahora estoy esperando un hijo suyo. ¿Cómo empiezo siquiera a procesar eso? Un paso a la vez, respondió Ethan. Lo más importante es que tú y tu bebé estéis a salvo, y yo ayudaré a asegurarme de que siga siendo así. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los de él. ¿Por qué estás haciendo esto? Apenas me conoces. Ethan dudó, su mirada distante por un momento. Porque he visto cómo es cuando no hay nadie para ayudar. Y porque creo que mereces algo mejor de lo que él intentó hacerte. Algo cambió en la expresión de Elise. Un destello de confianza, débil pero real. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, dijo Ethan suavemente, nos centramos en tu recuperación. La policía se encargará de Daniel. Un abogado te ayudará a iniciar el proceso de divorcio, y te pondré en contacto con alguien que se especializa en proteger a víctimas de crímenes domésticos. No estás sola en esto. Las palabras la cubrieron como una manta cálida. Por primera vez en semanas, quizás meses, Elise se permitió respirar. El dolor en su pecho no desapareció, pero se atenuó lo suficiente como para sentir el peso del agotamiento presionándola. Gracias, susurró. Ethan asintió. No tienes que agradecerme. Solo prométeme que seguirás luchando por ti y por tu hijo. Ella se puso una mano sobre el estómago de nuevo, con el más leve indicio de determinación en su voz. Lo haré, dijo. No sé cómo todavía, pero lo haré. Afuera, el sol de finales de verano comenzaba a ponerse, pintando la ciudad con tonos dorados y carmesí. En algún lugar de la ciudad, Daniel Walker estaba sentado en la parte trasera de un coche de policía, despotricando contra el mundo mientras sus planes cuidadosamente construidos se desmoronaban a su alrededor. Pero en esta tranquila habitación de hospital, Elise Walker estaba comenzando algo nuevo. Un viaje no solo hacia la justicia, sino hacia la recuperación de su vida. Y para Ethan, al verla dar ese primer y frágil paso, la pesadez que había cargado desde la muerte de Angelina se alivió un poco. No podía salvar a todos. Pero quizás, solo quizás, podría salvarla a ella. Las semanas que siguieron al arresto de Daniel Walker pasaron lenta pero constantemente. La tormenta había comenzado a calmarse. Elise permaneció en el hospital bajo observación, recuperando sus fuerzas un poco más cada día. Todavía estaba frágil, física y emocionalmente, pero la densa niebla que una vez había nublado sus pensamientos se había ido. La medicación se estaba eliminando de su sistema y su memoria era más nítida ahora. Finalmente podía mirar hacia el futuro sin la desorientación vertiginosa que la había perseguido desde el día de su boda. Ethan Blake la visitaba a menudo, a veces con los resultados de las pruebas, a veces solo para hablar. Hablaban del bebé, de sus miedos y esperanzas. Hablaban de la demanda que planeaba presentar contra Daniel. Y a veces, cuando el sol se ponía y los pasillos del hospital estaban en silencio, hablaban del dolor, ese tipo de dolor que perdura mucho después de que las heridas deberían haber sanado. Fue durante una de esas tardes tranquilas que algo se agitó en Ethan. Una pregunta que había enterrado hacía años, pero que ya no podía ignorar. Elise había mencionado fragmentos de su infancia en el sistema de acogida, recuerdos de hogares grupales, de nombres en expedientes que nunca le permitieron ver, de la vaga historia que le habían contado sobre sus padres biológicos. Había sido simple. Su madre murió joven, su padre se fue y no se conocían parientes. Eso era todo lo que sabía. Algo en esa historia arañaba la mente de Ethan. Era demasiado familiar. Unas noches más tarde, mucho después de que terminara su turno, se sentó en la sala de archivos de la biblioteca de investigación del hospital, revisando viejos registros y bases de datos. Lo que comenzó como una curiosidad ociosa se convirtió en una obsesión. Solicitó sus propios registros de nacimiento sellados, algo que no se había atrevido a hacer antes. Cuando llegó el sobre, pesado con sellos oficiales y fotocopias quebradizas, lo abrió con manos temblorosas. El expediente era escaso pero devastador. Su padre biológico, un hombre del que no tenía recuerdo, había sido condenado por robo a mano armada y homicidio involuntario. Murió en prisión antes de que Ethan cumpliera 2 años. Su madre, incapaz de mantenerlo, había perdido la custodia poco después. Ethan había sido adoptado por un primo lejano, una pareja que lo crió como si fuera suyo y nunca habló del pasado. Pero una línea al final del informe lo dejó helado.
La madre dio a luz a un segundo hijo, de sexo femenino, 2 años después de la terminación de los derechos parentales. El niño fue puesto bajo la custodia del Estado. Ubicación no revelada. Durante horas, miró esas palabras, leyéndolas una y otra vez. Un segundo hijo, una niña pequeña, una hermana que nunca había conocido. Solicitó acceso a los antiguos registros de adopción del Estado. Le llevó días de obstáculos burocráticos, llamadas a servicios sociales y favores de colegas, pero finalmente la verdad salió a la luz. La niña nacida de su madre biológica había entrado en el sistema de acogida con el nombre de bebé Jane Doe. A los 3 años, fue rebautizada como Elise. Elise Walker. A Ethan se le cortó la respiración. Sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Elise, la mujer que había sacado de un río, la mujer cuya vida había salvado 2 veces, era su hermana, su familia. No se lo dijo de inmediato. ¿Cómo podría? La revelación era demasiado pesada, demasiado enorme. Verificó 2 veces cada documento, cada fecha, cada línea de información hasta que no quedó ninguna duda. Y entonces, una tarde tranquila, entró en su habitación con el sobre en la mano. Elise, dijo suavemente, acercando una silla a su cama. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Algo importante. Ella frunció el ceño, confundida. Me estás asustando. ¿Qué es? Él respiró hondo. He estado investigando mi pasado. Mis padres biológicos. Nunca supe mucho sobre ellos, pero descubrí que mi madre tuvo otro hijo, una hija. 2 años después de que me quitaran. Elise parpadeó, sin saber a dónde quería llegar. De acuerdo. Esa hija fue puesta en un hogar de acogida. Le cambiaron el nombre. Fue adoptada por el Estado. La voz de Ethan tembló al pronunciar las siguientes palabras. Su nombre era Elise Walker. Silencio. Al principio, Elise se rió, un sonido nervioso e incrédulo. Eso no es posible, susurró. No puede ser. Pero entonces Ethan le mostró los registros, las fechas de nacimiento, los lugares, los archivos de adopción. Mientras leía, el color desapareció de su rostro. Oh, Dios mío, exhaló, con las manos temblando. ¿Estás diciendo que somos hermano y hermana?, terminó Ethan suavemente. Creo que siempre lo fuimos. Las lágrimas llegaron lentamente al principio, luego todas de una vez. Elise se cubrió la cara con las manos y sollozó. No los sollozos agudos y amargos del dolor, sino el tipo de sollozos que vienen cuando una pieza perdida de tu alma te es devuelta de repente. Ethan la alcanzó y ella cayó en sus brazos sin dudarlo. Pensé que estaba sola, susurró en su hombro. Todos estos años pensé que no tenía a nadie. Nunca estuviste sola, dijo él, con la voz quebrada también. Simplemente no nos habíamos encontrado todavía. Se abrazaron durante mucho tiempo, las máquinas que pitaban y los ruidos distantes del hospital se desvanecieron en la nada. En esa habitación estéril, algo sagrado había echado raíces. No solo sangre, sino pertenencia. La mujer que había salvado del agua, la paciente por cuya vida había luchado, era su hermana. Y ya no era solo alguien a quien estaba ayudando. Era familia. Cuando finalmente se separaron, sus ojos estaban rojos, pero sus sonrisas eran genuinas. Prométemelo, dijo Elise, su voz aún temblorosa. Prométeme que nunca volveremos a desaparecer el uno del otro. Nunca, dijo Ethan. Ni un solo día. En ese momento, el peso del pasado, sus fracasos, la soledad de ella, sus historias fracturadas, comenzaron a levantarse. Lo que había comenzado como un encuentro casual en un puente se había convertido en algo infinitamente más profundo. El destino no solo había cruzado sus caminos. Los había reunido. El otoño se instaló suavemente sobre Chicago, suavizando los bordes afilados de la ciudad con una luz dorada y aire fresco. Habían pasado meses desde el arresto de Daniel, y el caos que una vez había definido la vida de Elise Walker había comenzado a retroceder lentamente. Sus días ahora no estaban marcados por el miedo o la confusión, sino por rutinas tranquilas y pequeñas alegrías constantes. El embarazo que una vez la había aterrorizado se convirtió en algo completamente diferente, una fuente de propósito, incluso de sanación.
Asistía a las citas prenatales con un cuidado meticuloso, daba largos paseos junto al río y leía todos los libros que podía encontrar sobre la maternidad. La sombra de la traición aún persistía, pero ya no la definía. Lo que una vez había sido un recordatorio de dolor se había convertido, contra todo pronóstico, en una promesa de nuevos comienzos. Ethan Blake permaneció a su lado durante todo el proceso. La había ayudado a encontrar un abogado para iniciar los trámites de divorcio y había organizado consultas con especialistas para garantizar la salud del bebé. Pero más que eso, simplemente estaba allí. Pasaba con comida para llevar las noches en que ella estaba demasiado cansada para cocinar, la llevaba a las citas cuando las náuseas eran demasiado fuertes y nunca, ni una sola vez, la dejó olvidar que no estaba sola. Fue durante uno de esos chequeos de rutina que Lauren Kim entró en escena de una manera que ninguno de los dos había esperado. Lauren había sido parte del equipo del hospital desde el ingreso de Elise, tranquila, constante, siempre con una palabra tranquilizadora cuando las cosas parecían abrumadoras. Ethan la conocía desde hacía años, pero en algún momento de esas largas semanas de turnos de noche y conversaciones tranquilas junto a la cama de Elise, algo entre ellos cambió. Lauren pasaba por la habitación de Elise, incluso cuando no estaba asignada allí, trayendo té de hierbas o preocupándose por las lecturas del monitor cardíaco fetal. No es solo tu paciente, bromeó Lauren con Ethan una vez, dándole un codazo en el hombro. Es tu hermana, y eso la convierte en mi amiga. Fue Elise, por supuesto, quien se dio cuenta primero. ¿Te gusta?, dijo una tarde mientras Ethan la ayudaba a ajustar la manta sobre sus piernas. Ethan parpadeó, sorprendido. ¿Qué? No, yo. Te hace sonreír, interrumpió Elise con una sonrisa cómplice. Y no te he visto sonreír así en mucho, mucho tiempo. Él intentó desviar el tema, pero Elise no lo dejó pasar. Invítala a salir, lo instó. Has pasado gran parte de tu vida salvando a todos los demás, Ethan. Quizás es hora de que dejes que alguien te salve a ti por una vez. Le tomó una semana, pero lo hizo. Invitó a Lauren a cenar después de uno de sus turnos. Ella dijo que sí sin dudarlo. Lo que comenzó como pasos cautelosos rápidamente se convirtió en algo real. Su primera cita se convirtió en una segunda, luego en una tercera. Descubrieron pasiones compartidas, un amor por los viejos discos de jazz, una obsesión por los documentales oscuros, el hábito mutuo de ver tormentas desde la seguridad de la ventana de un café. Ethan, que había pasado tantos años encerrado en su propia culpa y soledad, se encontró riendo más, durmiendo mejor, esperando de nuevo. Y Lauren, que había construido sus propios muros después de un doloroso divorcio, se encontró derribándolos pieza por pieza. Haces que se sienta seguro empezar de nuevo, le dijo una noche mientras caminaban junto al río, con las luces de la ciudad brillando en el agua. Hicieron que Elise fuera parte de su nuevo ritmo también. Los fines de semana, los tres exploraban la ciudad. Mercados de agricultores, ferias de arte, cafeterías tranquilas escondidas en calles laterales. Convirtieron tardes ordinarias en pequeñas celebraciones, cada salida un recordatorio de que la familia no era solo algo en lo que nacías, sino algo que construías. Y Liz, cada vez más pesada con cada semana que pasaba, se reía mientras Ethan insistía en llevar todas las bolsas, mientras Lauren tomaba fotos de su barriga de embarazada contra murales y hojas de otoño. Fue durante uno de esos fines de semana, mientras estaban sentados juntos en un banco del parque, observando el río fluir bajo un dosel de hojas ámbar, que Ethan lo supo. Lauren ya no era solo alguien a quien apreciaba. Era el futuro que quería. Un mes después, la invitó a cenar al pequeño restaurante italiano cerca del hospital donde habían tenido su primera cita. Cuando llegó el postre, deslizó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Lauren la miró, luego a él, con los ojos muy abiertos. Lauren, dijo, su voz insegura pero firme. Estos últimos meses me han mostrado algo que había olvidado. Que la vida no termina cuando se rompe. Comienza de nuevo. Y quiero comenzar de nuevo contigo. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras asentía. Sí, susurró, y luego se rió entre lágrimas. Sí, por supuesto. Compartieron la noticia con Elise esa noche. Ella rompió en lágrimas de felicidad, abrazándolos a ambos con una fuerza sorprendente para alguien de 7 meses de embarazo. Vamos a ser una familia, dijo, sonriendo entre lágrimas. Una de verdad.
Y lo serían. Ethan y Lauren decidieron que se casarían después de que naciera el bebé de Elise. No porque necesitaran esperar, sino porque querían que Elise estuviera a su lado, no solo como familia, sino como la razón por la que sus vidas habían sido reescritas. El viento de invierno barría el río mientras salían del restaurante de la mano. Pero Ethan solo sentía calidez. El hombre que una vez creyó que estaba definido por sus fracasos ahora estaba construyendo un futuro. No solo, sino rodeado de las personas que amaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo lo que estaba roto en su vida finalmente había comenzado a sanar. La nieve caía suavemente sobre Chicago la noche en que Elise se puso de parto. La ciudad envuelta en el silencio del invierno. Dentro del hospital, las luces fluorescentes zumbaban y los pasos resonaban mientras las enfermeras se apresuraban por los pasillos. Elise se aferró al borde de la cama, su rostro pálido pero decidido mientras otra ola de dolor la recorría. «Es la hora», susurró, con la respiración entrecortada. Ethan Blake ya estaba en ropa de quirófano, su corazón latiendo más fuerte que nunca en una sala de operaciones. Había realizado cientos de cirugías en su carrera, pero ninguna como esta. No era solo otra paciente. Era su hermana. Y el niño que estaba a punto de llegar al mundo era su sobrino. Lauren estaba al lado de Elise, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento. «Eres fuerte», dijo. «Tú puedes». El parto fue largo y difícil. Las horas se convirtieron en un borrón agotador, y la fuerza de Elise comenzó a flaquear. Entonces los monitores comenzaron a pitar erráticamente y la voz urgente de una enfermera irrumpió en la habitación. «Está teniendo una hemorragia». El tiempo cambió. Todo se convirtió en movimiento e instinto. Ethan entró en acción. Su voz firme y precisa mientras daba órdenes. «Tenemos que prepararla para una cesárea de emergencia ahora. 2 unidades de O negativo en espera. ¡Muévanse!». Los ojos de Elise se abrieron de golpe mientras la llevaban hacia el quirófano. «Ethan», murmuró, con miedo en su voz. «Estoy aquí mismo», dijo él, inclinándose para que pudiera oírlo. «No voy a ninguna parte». La siguiente hora fue una batalla. La pérdida de sangre amenazaba con descontrolarse, y por un momento aterrador, el monitor cardíaco fetal bajó demasiado. Las manos de Ethan trabajaban con la precisión de la memoria muscular. Su mente dividida entre cirujano y hermano. Cerró el vaso sangrante, estabilizó sus signos vitales y guió al equipo a través de cada paso crítico. Y entonces, un llanto, agudo y feroz, cortando el aire estéril. La enfermera levantó a un niño diminuto y retorcido, su piel sonrosada, sus pulmones declarando su llegada con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. «Está estable», dijo, sonriendo detrás de su mascarilla. El pecho de Ethan se apretó. Había traído cientos de bebés al mundo, pero ninguno se había sentido así. Este era familia. La cirugía no había terminado. Y Liz todavía estaba perdiendo sangre, todavía flotando entre la seguridad y el peligro. Ethan se concentró más que nunca en su vida. Cada puntada era una promesa, cada movimiento una oración. A ella no, hoy no. Cuando terminó, cuando la hemorragia se detuvo y sus signos vitales se estabilizaron, Ethan se permitió exhalar. Y Liz estaba viva, y también su hijo. Despertó horas después en recuperación, su cuerpo débil, pero su espíritu intacto. Lauren estaba sentada a su lado, acunando un bulto envuelto en sus brazos. «Es precioso», susurró Lauren, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Quieres conocer a tu hijo?». Las manos de Elise temblaron mientras tomaba al bebé en sus brazos. Era tan pequeño, tan imposiblemente perfecto, sus diminutos dedos se enroscaban instintivamente alrededor de los de ella. «Hola», susurró, con la voz quebrada. «¿Eres tú? ¿Realmente eres tú?». Ethan entró en la habitación en silencio, todavía con su gorro quirúrgico, el agotamiento grabado en su rostro. Y Liz lo miró a través de las lágrimas. «Nos salvaste», dijo. Él negó con la cabeza. «Te salvamos. Tú hiciste la parte más difícil». La obstetra de guardia se acercó con una sonrisa amable. «Vas a necesitar tiempo para sanar», dijo. «Pero la buena noticia es que no hay daños permanentes. Cuando estés lista, podrás tener más hijos si lo deseas».
Y Lisa sintió, sus ojos nunca se apartaron del rostro de su hijo. Tengo todo lo que necesito aquí mismo, susurró. Los meses que siguieron fueron una temporada de milagros silenciosos. Y Liz llamó a su hijo Noah, un nombre que significaba descanso y nuevo comienzo. Ethan y Lauren visitaban a diario, ayudando con las tomas, los cambios de pañales y las noches de insomnio que venían con un recién nacido. Y Liz se había preocupado de sentirse sola como madre soltera, pero nunca lo hizo. Siempre había alguien a su lado, un hermano que una vez fue un extraño, una mujer que estaba a punto de convertirse en su cuñada y un niño pequeño que había puesto su mundo patas arriba de la mejor manera posible. Su vínculo se profundizó más allá de lo que la biología podría definir. Las cenas de los domingos se convirtieron en un ritual. Ethan cocinando mientras Lauren ponía la mesa. Y Liz meciendo a Noah junto a la chimenea. Se reían de la pasta quemada, discutían juguetonamente sobre nombres de bebés para el futuro y compartían largas conversaciones que duraban hasta bien entrada la noche. Ya no eran piezas rotas orbitando mundos separados. Eran una familia forjada no por sangre o fortuna, sino por elección, confianza y amor. Una tarde tranquila, con la nieve cayendo suavemente afuera, y Liz se sentó junto a la ventana de la guardería, acunando a Noah mientras se dormía. Trazó un dedo a lo largo de su mejilla, maravillándose de lo pequeño que era, de lo ferozmente que lo amaba. Toda la oscuridad, le susurró. Cada noche que pensé que nunca terminaría me trajo aquí. A ti. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero no eran las lágrimas amargas del pasado. Eran cálidas, llenas de gratitud. Estamos a salvo ahora, murmuró. Todos nosotros, y nunca volveremos a estar solos. Desde el umbral, Ethan y Lauren observaban en silencio, con las manos entrelazadas. Ninguno de ellos habló, pero no necesitaban hacerlo. Lo peor había pasado. Por delante les esperaba un futuro que habían construido juntos, un futuro donde el dolor había dado paso a la esperanza, donde las vidas rotas se habían vuelto completas. Y en esa pequeña habitación, suavemente iluminada, mientras una madre sostenía a su hijo y un hermano velaba por ambos, cada herida que una vez había definido sus vidas finalmente comenzó a sanar.